Seamos honestos, cada vez sentimos que nuestros recursos son un tanto más limitados. Aquí nos empezamos a preguntar, la economía mexicana, ¿por qué no progresa? Y bueno, ahora nos ponemos a pensar, ¿qué tanto ha crecido México? Durante los primeros 9 meses del 2019, la economía mexicana ha crecido de una forma increíble al 0% y ha creado tan solo 488,000 empleos formales, que si a algunos les puede parecer una buena cantidad, si hacen una comparación a los empleos generados durante ese mismo periodo en el 2018, esta cantidad solamente representa el 63% de los empleos generados y la mitad de los necesarios para emplear a la población joven que entra a la fuerza productiva. El gobierno mexicano ha argumentado que el problema se debe a un entorno económico global poco dinámico, a intereses privados que han interpuesto cientos de amparos que impiden iniciar las principales obras de infraestructura pública y a falta de inversión privada, motivada por el disgusto con las políticas implementadas por López Obrador. Pero más allá de lo que mide la economía, analistas consultados por El Tiempo en México, Estados Unidos y Colombia dijeron que AMLO casi que se cerró al mundo. Y una prueba de ello es que, luego de más de un año de haber sido elegido mandatario y 8 meses efectivos en el poder, no ha salido del país. En parte por su política de austeridad y también por su forma de ser. La política de austeridad es uno de los elementos mencionados anteriormente. Una ley cuyo dos de los ejes principales en su estrategia son el combate a la corrupción y una severa política de austeridad en todo el gobierno federal. Esta tiene algunos puntos como lo son la reducción de salarios y prestaciones de altos funcionarios públicos, prohibición de regímenes privilegiados, jubilación, pensión o retiro, evitar engrosamiento del aparato burocrático, límites del viaje al extranjero, viáticos y prohibición de traslado de primera clase, entre otros. Sin embargo, al igual que otros organismos del sector privado, como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, el especialista, que también es integrante del cuarto de junto de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, indicó que la ley tendrá un impacto en el desarrollo del comercio internacional del país, debido al cierre de oficinas de representación en el extranjero. Expuso que con la normatividad quedaron prohibidas las delegaciones en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia, facultades de las que se hará cargo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Comentó: la ley puede significar una pérdida de liderazgo en materia de comercio exterior por la falta de presencia en eventos, pues es una administración que se resiste a participar en foros internacionales. Lo anterior se debe a que la Secretaría de Economía cerró o adelgazó todas sus delegaciones federales y oficinas centrales, lo cual era clave para la operación diaria del comercio internacional, además de la pérdida de interlocutores directos en el extranjero. Para Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional del Comercio Exterior, hay temor entre los empresarios, pues ese país está retrocediendo. La política de López Obrador está más enfocada hacia el mercado interno y hay menos agresividad internacional. Javier Díaz considera que la conflictividad comercial que ha impuesto el presidente estadounidense Donald Trump en su relación con su socio del sur no ha sido aprovechada por AMLO para diversificar los mercados. Y un exfuncionario mexicano que prefirió omitir su nombre, pues acaba de ser cesado de una entidad por venir del gobierno anterior, le dijo que a este diario que, amparado en la austeridad, AMLO ha recortado entre el 30 y 50% el personal en todas las entidades, y esto impide seguir con los proyectos y políticas, lo que al final retrasa el despegue de la economía. Y como nos estamos dando cuenta, aplicar el plan tuvo consecuencias. Así fue el caso de cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México, o los recortes en el presupuesto que desataron una crisis en el sistema de hospitales públicos.
Otro de los grandes problemas, de acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de especialistas en economía hecha por el Banco de México, el motivo más señalado como obstáculo al crecimiento económico es la inseguridad. El Foro Económico Mundial concuerda y ha identificado que el principal motivo por el que México no es competitivo en los mercados internacionales es la falta de seguridad pública, específicamente la presencia del crimen organizado y la falta de confianza en los policías. El crimen es tóxico, más por el crecimiento económico, porque limita el consumo al atemorizar a los individuos al salir de casa. El 62% de los mexicanos dicen sentirse inseguros en el mercado y 51% en el centro comercial. Algunos estudios han demostrado que los municipios que han registrado altos incrementos en homicidios reducen significativamente su consumo de energía. De hecho, se estima que por cada aumento en un punto porcentual de las tasas de homicidio, el ingreso del mexicano promedio disminuye en 1.2% en el trimestre actual y el siguiente. La falta de seguridad también inhibe la capacidad de los negocios para crecer. Alrededor del 55% de los empresarios reportan haber sido víctimas de algún delito, ya sea robo de mercancía en tránsito, a extorsión o cobro de piso. Durante el último año, lo que causa pérdidas anuales de $8.300 millones. La seguridad es una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en su relación con México, ya que sin esta no se logra el crecimiento económico. Esta fue una advertencia del embajador estadounidense Christopher Landau, que dijo: el tema de seguridad es fundamental, porque sin seguridad no puede haber crecimiento económico o prosperidad. Así que hablamos y vamos a tratar de establecer un diálogo continuo sobre materias de seguridad entre la embajada y el sector privado mexicano. Ellos tienen muy buenas ideas muy interesantes. Como nos damos cuenta, no solamente la inseguridad afecta las relaciones que tenemos dentro del país, sino incluso las que tenemos fuera de este. Para reforzar un poco más el tema, vamos a pasar con nuestro compañero Irving, que se encargó de entrevistar a unas cuantas personas. Muy buenas tardes, nos encontramos con el alumno Fernando Joan, el cual le vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de por qué México no crece económicamente durante estos últimos años. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué relación tiene la ley de austeridad en el comercio exterior? Primero que nada, fue una decisión muy sabia del parte del presidente recortar estos gastos innecesarios. Por lo tanto, estos mismos gastos que se redujeron se pueden proveer en nuevos proyectos, nuevas intervenciones comerciales para así tener un mejor crecimiento, un mejor rendimiento como país. Como todos sabemos, México ocupa uno de los primeros lugares de violencia, de corrupción y de inseguridad, lo que lleva a la siguiente pregunta: ¿de qué manera afecta la violencia, la inseguridad en el ámbito económico del país y qué medidas debe tomar el presidente ante esta situación? Pues ya lo has dicho, ocupamos uno de los primeros lugares en sufrir esto, que es muy difícil porque muchas personas que tienen las posibilidades de comenzar su pequeño negocio, su micronegocio, sufren de violencia, sufren de atracos, sufren de muchas cosas. Más que nada, la corrupción está a la orden del día, entonces ya existe un miedo a empezar a crear. Entonces esto mismo provoca que nosotros no tengamos un crecimiento como país, porque lo podemos ver en cualquier estado de la República Mexicana. Esto no es solo de aquí. Entonces las medidas que se deben de tomar es terminar con la corrupción. Es lo primero que tenemos que hacer para así lograr algún día progresar. Para concluir nuestra entrevista vamos a la última cuestión. ¿Cuál sería el beneficio de consumir productos mexicanos para el crecimiento del país? ¿Crees que de alguna manera de consumir productos extranjeros afecta de que México no tenga crecimiento económico? Pues por una parte, fíjate que sí. En el momento en el que nosotros compramos o obtenemos productos extranjeros, nuestro ingreso se va a otros países. Entonces, si nosotros nos empeñáramos en comprar más productos mexicanos, nuestro mismo ingreso estaría entrando en la República.
lo que provocaría un flujo constante de ingresos que apoyaría al crecimiento económico del país. Continuando con la entrevista, nos encontramos con la alumna Victoria Torres, la cual es estudiante en la licenciatura de Contaduría Pública y Finanzas. Le vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de por qué México no tiene un crecimiento económico durante estos últimos años. ¿De qué manera afecta ley de austeridad republicana en el comercio exterior? Bueno, como su nombre lo dice, la ley de austeridad, como todo, tiene buenos y malos puntos, ¿verdad? Bueno, podemos decir que los gastos se han recortado, no pagamos ya los servicios médicos de los políticos y todo ese dinero que se ha recortado de ellos lo podemos usar para beneficio del pueblo. Bueno, ese es un punto muy bueno que se viene tomando desde hace muchos años. Creo que eso es lo que necesitaba el país. Por el otro lado, como todo, es malo y nos afecta mucho en lo que es el comercio exterior, porque se ha recortado tantos gastos a tantas instituciones, tanto personal, que eso ha afectado a los que se encargan en las relaciones exteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que se afecta mucho a los tratados, a la gente que se encarga de hacer exportaciones e importaciones. Entonces creo que por ese lado nos está afectando mucho, ya que igual México tiene muchos tratados con diversos países. ¿De qué manera afecta la violencia y todo este tipo de cosas, la inseguridad en el ámbito económico del país, y qué medidas debe tomar el presidente ante esta situación? Ok. El crimen organizado, la violencia y la inseguridad ha afectado tanto al país, pero tanto que, bueno, te voy a poner un ejemplo. Yo he estado en el estado de Veracruz y específicamente en un municipio llamado Agua Dulce, que es de donde soy. Bueno, ahí yo he visto tanta inseguridad y tanto crimen organizado, que también he visto cómo ha deteriorado la economía en ese municipio del estado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el crimen organizado? Pones un negocio, te cobran piso, ¿y qué es lo que hacen los comerciantes? Tienen que darle eso, porque si no, se quedan sin negocio, se quedan sin pan de cada día. Entonces, yo considero que por ese lado afecta muchísimo. Y bueno, ¿qué medidas puede tomar el presidente ante esta situación? Considero que tal vez llegar a algún trato, algún convenio con ellos, porque sabemos que violencia genera más violencia. Tú te pones en defensa en contra de ellos, ¿qué es lo que hacen? Atacarte. Entonces, siento que el presidente debería tomar ese consejo de crear un trato con ellos. No me toques a mi pueblo, haz tus negocios, porque sabemos que cuando hay consumidores hay quien las venda. Entonces no se va a acabar el crimen organizado. Que el presidente te diga, yo acabo con el crimen organizado, con el narcotráfico, eso es mentira. Eso nunca se va a erradicar, simplemente se puede controlar. Entonces ese es mi punto de vista. Hace un momento hablábamos que la inseguridad y la violencia hacen que estas personas tengan miedo de hacer un negocio en el país. Entonces, esto conlleva a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que habría algún beneficio de consumir productos que son localmente elaborados, o sea, productos mexicanos, para el crecimiento del país? Claro, sería un gran beneficio al país, porque el dinero circula entre nosotros y nunca sale. Entonces ese dinero se queda aquí, pero hacemos lo contrario, ¿verdad? Por eso México está como está, porque compramos más productos importados que productos mexicanos. Por lo tanto, invito a que todos inviertan en productos mexicanos. Para finalizar con este apartado de preguntas, le haremos una entrevista a la profesora Silvia del Carmen Magaña Sánchez, la cual nos dará su opinión acerca del tema ¿por qué México no tiene un crecimiento económico durante estos últimos años? ¿Qué relación tiene la ley de austeridad en el comercio exterior? Se relaciona mucho porque el presidente hizo recortes de presupuestos
a instituciones que se encargan de las exportaciones e importaciones. Estas han sido afectadas, ya que no cuentan con el personal ni presupuesto considerable para este sector. ¿De qué manera afecta la violencia, la inseguridad en el ámbito económico del país y qué medidas debe tomar el presidente ante esta situación? La manera en que afecta es la inseguridad y la violencia porque crean pánico en la sociedad. Por lo tanto, como consecuencia, muchas personas que tienen sus negocios se ven obligados a cerrarlos y los que tenían la intención de crear uno no lo hacen porque tienen miedo de exponerse a cobros, amenazas y robos por parte del crimen organizado. A mi criterio, el presidente debe aplicar todo el peso de la ley a los delincuentes para que esto no continúe sucediendo. ¿Usted cree que habría algún beneficio de consumir productos mexicanos para el crecimiento del país? Sí, el beneficio sería que la inversión quedaría dentro del país al consumir productos que son elaborados por artesanos y agricultores mexicanos. De hecho, actualmente el gobierno federal está promoviendo de que el pueblo consuma las gasolinas de Pemex para ayudar al país. Y bueno, esto ha sido todo por el momento. Esperando que esta información les sea de mucha utilidad. Nos vemos pronto.